Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión, qué gusto me da saludarte, muchísimas gracias ya por estar aquí sintonizando el 96.5 FM de tu radio. Soy Dinora Delgado y hoy te voy a compartir un tema muy interesante porque a veces nosotros mismos somos los que estamos destruyendo nuestra vida y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello y vamos a aprender el cómo evitar ser autodestructores de nuestra propia existencia, de nuestra vida. Gracias a Isaí González, mi productor, gracias a Charlie Luna, que está aquí en el audio. Y te recuerdo que podemos estar en contacto también a través de la línea telefónica 8000-2300, nuestras cuentas en redes sociales, que es Facebook, Vivir con Pasión Oficial. Dale like a nuestra página de Facebook, ahí siempre estamos subiendo los podcasts, toda la información de los programas, también una introducción en video que estamos ahora poniendo para que a veces digas, a ver, este programa de qué trató, si no pudiste escucharlo completo, sepas de qué vamos a hablar y muchas frases y síguenos en nuestra página oficial. También nuestras cuentas de Twitter, @Dominio Radio y mi cuenta de Twitter también @Dinora_Delgado. Y hoy quiero hablarte de este tema porque pues definitivamente a veces pensamos que la gente que está a nuestro alrededor o situaciones externas pueden llegar a causarnos daño o destruirnos. Sin embargo, a veces somos nosotros mismos, sin darnos cuenta a través de nuestro comportamiento, que tenemos este comportamiento autodestructivo. Y pues definitivamente es exclusivo de nosotros como seres humanos. Y un tema muy interesante porque somos muy creativos, somos seres muy creativos, pero nos falta darnos cuenta que también somos destructivos. Y a veces puede ser en nuestro entorno. Hemos estado aquí platicando también con algunas invitados, como el caso de Esperanza Aguilera, que hablábamos la vez pasada sobre cómo utilizamos pues químicos y muchas cosas, por ejemplo, incluso para la limpieza del hogar, que nos hacen daño y desconocemos o no nos damos cuenta y nos vamos guiando simplemente por la mercadotecnia, por lo que nos venden, por lo que hay a veces incluso a nivel comercial y pues no te das cuenta que incluso estás causándole un daño a tu familia o a ti mismo. ¿Cómo desarrollar también esa parte creativa? Porque como seres humanos, te digo, pues somos seres creativos, seres de luz, seres que estamos aportando algo. Pero si no nos damos cuenta, podemos estar también destruyendo nuestra naturaleza, nuestro entorno y pues a nosotros mismos. ¿Cuáles son algunos de estos comportamientos humanos destructivos que hay que autoanalizarnos? ¿Cómo estamos cayendo en ello? Pues uno muy fácil de distinguir, que yo creo que todos nos damos cuenta, pero a veces lo hacemos hasta de forma inconsciente, son nuestros malos hábitos. Adoptar malos hábitos fácilmente. Y fíjate que hay malos hábitos desde nuestra postura. ¿Cómo es tu postura corporal? Puede ser un buen hábito o un mal hábito. Y yo creo que de repente, pues por a ti que nos escuchas también a veces que estás en la escuela o cuando estás en tu oficina, muy pocas personas adoptan una postura adecuada al momento de estar sentados frente a un escritorio o incluso al caminar. Al estar sentado en un escritorio hay gente que, o al comer incluso, hay personas que, bueno, uno de los hábitos que tiene es comer frente al televisor. Y a lo mejor está en un sillón y está recostado en una postura, pues aparentemente cómoda, pero que para tu cuerpo puede ser dañino, para tu columna sobre todo. Incluso a lo mejor estas posturas que, no a lo mejor, sino definitivamente se ha dicho, estas posturas que estamos adoptando tanto últimamente que al utilizar pues estas tablets, celulares, todos estos dispositivos, ¿cuánto tiempo pasas de una manera a lo mejor encorvado frente a ese aparato? Y el uso de tus dedos, ya existe también mal del, no me acuerdo cómo se llama, algo así carpiano, ahorita lo checo el nombre exactamente, pero que es cuando los dedos empiezan a engarrotarse o duelen incluso o causa alguna deformación por utilizar constantemente el celular. Y pasaba más
tengo entendido incluso con ciertos celulares como estos que tienen el teclado un poquito más duro, pero sucede. Entonces, el adoptar hábitos de este tipo en nuestra postura pueden ser destructivos, pero no nos damos cuenta porque lo vemos de una manera muy normal. Por ejemplo, tú que tienes niños, también chiquitos, que yo lo he visto mucho también, cómo están con la tablet y dices, bueno, al cabo se está entreteniendo, ¿no? Y cómo su postura, pues obviamente le afecta porque está el niño agachado viendo ese celular o ese iPad, esa tableta, y está observando de forma encorvada, no sé, videos en YouTube. ¿Y cómo le estás causando? Pues obviamente un mal. Si de por sí se recomienda que los niños pequeños no tengan un largo acceso a estas pantallas, incluso a la televisión, porque les puede afectar incluso en su desarrollo social, pues imagínate si desde bebés, desde chiquitos, pues los mantienes largo tiempo entretenidos con un aparato de este tipo y aparte que están dañando su postura. Entonces, bueno, aquí lo vemos a veces en los niños, pero pues también yo creo que los adultos adoptamos constantemente este tipo de posturas sin darnos cuenta. O sea, antes era, por ejemplo, la computadora solamente, ahora sí que la computadora de escritorio, la laptop, etcétera. Pero también, pues hoy en día, como estamos mayor parte del tiempo con los teléfonos, pues también adoptamos estas posturas. Así que hacernos conscientes simplemente en este momento, ¿cómo es tu postura? ¿Cómo vas si vas manejando? A veces hay gente que va mal sentado al volante o muy hacia atrás o su espalda no está recta y eso hace que adoptemos esta postura que después nos va a afectar a lo largo de nuestra vida y pues es un daño en nuestra columna. Entonces, desde la postura corporal podemos estarnos autodestruyéndonos sin darnos cuenta. Así que te invito en este caso a hacerte consciente de esta postura que estás adoptando y empezar a hacer estos cambios en estos hábitos. Por otro lado, fíjate, a pesar de que la capacidad del hombre de pensar en nuestro futuro constantemente, estamos pronosticando eventos posibles que pudieran suceder, también, pues al estar enfocados en el presente, no nos ponemos a pensar, como ahorita te hablaba de esta postura, de cómo nos puede afectar a futuro. Quizá, pues al cabo, es ahorita, hombre, no pasa nada. O sea, otros hábitos autodestructivos pueden ser en tu área financiera. Gastarte más de lo que tienes y deber mucho más de lo que ganas. Y hay gente que lo ve pues como muy normal, ¿no? Algo común, es una actitud o una práctica que se le ha hecho costumbre en su vida y pues que obviamente también puede llegarle a afectar en sus finanzas, como decíamos, y no nada más a corto plazo. Hay gente que a veces platicamos, no, bueno, es que aparte tienes cierta cantidad de dinero, dices, bueno, al cabo ya viene la quincena, hombre, no importa, voy a gastármelo todo, al cabo ya mañana pagan. ¿Cuántas veces no hacemos esto de forma casi hasta inconsciente o hasta consciente, ¿no? Que es lo peor, que dice, no pasa nada. Sí, pero ¿cuánto de tu ingreso quincenal, mensual, decides ahorrar? ¿No estarás causando con esto una autodestrucción también a tus finanzas, a tu salud financiera? Pregúntatelo y hazte consciente de esos hábitos que también posiblemente no te están ayudando para estar bien en esa área tan importante a futuro. ¿Ahorras para tu futuro? ¿Para tu retiro, por ejemplo? Hay muchas personas que trabajan hoy en día de forma independiente, que no tienen un seguro social o en este caso, un Afore, bueno, pues que hay gente que incluso la contrata por su cuenta. El tener un seguro de ahorro donde te garantice tener cierta cantidad para tu retiro, piénsalo y hazlo. No es algo que sea ahora sí como de lujo, ¿no? Es algo realmente necesario. No tenemos garantizado incluso un trabajo de por vida, definitivamente. Entonces hay gente que tiene esa visión de prevenir, de contratar a lo mejor un seguro en caso de desempleo. Claro que de algo puedes vivir y claro que no se acaba el mundo si dejas un trabajo, ¿no? Eso también hay que estar conscientes de ello. Sin embargo, pues el prevenir, el tener esa capacidad de visualizar el cómo te puedes estar causando un daño por el simple hecho de gastar en exceso, pues también estás teniendo un acto autodestructivo. Y más allá, fíjate, una vez leí
que esto me encantó con este especialista de la autoestima, autor de los 7 pilares de la autoestima, que hablaba sobre cómo el hecho de hacer estos o cometer estos autodestructivos, estos hechos autodestructivos, pues tiene que ver con también un daño a tu autoestima. No te estás queriendo ni valorando lo suficiente y haces cosas, como dicen por ahí, a veces incluso por agradar a otros, gastas en cosas que ni siquiera necesitas y estás dañando tu situación incluso financiera presente y futura. Teléfono en cabina 8000-2300. ¿Cómo detectar en nosotros estos comportamientos humanos destructivos? Eso es lo que te estoy compartiendo el día de hoy aquí en Vivir con Pasión. Regresamos después de esta pausa, no te vayas. Malos hábitos, hábitos autodestructivos es el tema del día de hoy que te estamos compartiendo aquí en Vivir con Pasión. Y fíjate que hay algunos datos muy interesantes en donde en un estudio que se realizó en la Universidad de Alberta, Canadá, una investigadora y profesora, Cindy Jardine, señala que los malos hábitos a los que nosotros como humanos a veces tendemos a aferrarnos fácilmente tienen 4 razones principales. Uno es la necesidad de aceptación social. El sentimiento de rebeldía, fíjate, pues si quieres ser rebelde, bueno, pues como que, esto porque para llamar la atención o para verte diferente o original. Hay gente que lo hace por eso, pero no se da cuenta o no se hace consciente de que es un mal hábito o algo que incluso lo estás autodestruyendo. Y también la incapacidad para comprender los riesgos. O sea, hay gente que no ve esos riesgos a los que se está sometiendo. Y la otra es predisposición genética. Es lo que nos dice en este estudio Cindy Jardine. Y aquí está nuestra invitada que nos va a hablar con más profundidad de este tema, la autodestrucción, de dónde viene, cómo podemos evitarla también. Y me da mucho gusto que esté aquí la doctora Adriana Pérez Valencia. Bienvenida a Vivir con Pasión. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, Dinora, muchas gracias por la invitación. Hola a todo nuestro auditorio. Y sí, estas conductas autodestructivas, como tú venías diciendo, pues son algo muy común y que en algún momento todos caemos en alguna de ellas. Uh-huh. Pero sí es muy claro que hay algunas personas que tienden más a tener este tipo de conductas que otras. Y también hay como ciertos niveles y hay ciertos niveles de conciencia también, ¿no? Digamos que de las conductas autodestructivas podríamos dividirlas como en 3 partes en esta situación del nivel de conciencia. Por un lado están los que son completamente conscientes de que se van a hacer daño y hay algunas situaciones muy particulares por las que consideran o que se meten, digamos, en este tipo de situaciones. Uh-huh. Tiene mucho que ver con baja autoestima, con deseos incluso de muerte en algunas veces, con algunas enfermedades psiquiátricas, sí, que no les permite tener el control de las cosas como en otras circunstancias. Y que de alguna manera encuentran una escapatoria ante este tipo de conductas autodestructivas o autoagresiones. Ajá. Seguramente más de uno de nuestros radioescuchas se ha encontrado, de hecho yo creo que por lo menos la mitad, porque es una situación que se está dando cada vez más común. La mitad, a ver. Que conocen a alguna persona que deliberadamente se corta las muñecas, sí, que se cortan los brazos. No sé cómo le dicen, que sí, pues hay gente que tiene esta actividad, ya realiza esta actividad como costumbre. Sí, que son, pues nosotros les llamamos autoagresiones, uh-huh, que no están destinadas precisamente hacia quitarse la vida, que es lo que mucha gente piensa. Usualmente son cortadas un poco más superficiales y son más de mayor cantidad. Y para la gente que no lo hace, suena algo ilógico, exacto, absurdo, que dices, oye, ¿por qué te haces eso si te duele? Claro, o sea, lo ves y dices, ay, pero te duele, ¿cómo sigues haciéndolo, no? Pero hay algunas situaciones en las que logran entumecer, digámoslo de alguna manera, el dolor emocional que hay
concentrándose en ese dolor físico. Además de que la respuesta del organismo ante el dolor físico es de una manera, digamos, químicamente hablando, que da momentáneamente una sensación de bienestar. No que se sientan bien al hacerlo, sino que para tratar el cuerpo de compensar ese dolor, genera cierto tipo de sustancias y eso a ellos los ayuda a aislarse un poco de los problemas que viven, del aislamiento que tienen, de la falta de control. Y hay una serie de situaciones que son de mucha atención clínica y que a lo mejor ante una situación de estas que vean nuestros radioescuchas, pues nadie se preguntaría, ay, ¿tendrá o no que acudir a terapia o que sea vista por un profesional? Para todos la respuesta es muy clara, ¿no? Y dicen, no, pues evidentemente que una autoagresión de ese tipo o que eso es una autoagresión y requiere ayuda. Sin embargo, hay otro tipo de conductas que son de la misma manera autoagresiones y que a veces son menos conscientes o que para la gente pudieran pasar más desapercibidas, pero que de igual manera están haciendo daño y que tendríamos que poner un alto en el camino. Porque no son visibles, digamos, a lo mejor no lo ves así tan conscientemente como este caso que dices, te estás destruyendo con cortada, pero lo haces de otra manera. Así es. Entonces, por ejemplo, ya hablas de situaciones de consumo de alcohol o de tabaco. ¿Cuánta gente fuma? ¿No? Alrededor de un 40% por lo menos de la población fuma. Gracias a Dios cada vez va disminuyendo por muchos esfuerzos, pero como quiera hay mucha gente que continúa iniciando este consumo y otros que se les complica dejarlo o que simplemente no quieren dejarlo, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿por qué en primer lugar empiezas a consumir una sustancia que te va a hacer daño? Eso finalmente es una autoagresión. Pero en ese momento, aunque están conscientes de una manera parcial, sí, muchas veces no tienen como idea de la magnitud del daño que puede hacer, comparan con el beneficio aparente de lo que te va a traer esa conducta autodestructiva y eligen. Entonces dicen, ok, daño a largo plazo, pero ahorita me concentro mejor. Pero ahorita soy aceptado ante el resto de mis amigos porque pues todos están fumando y me están viendo feo y me están ofreciendo y dicen que porque yo no quiero. Entonces eligen la parte como del placer inmediato. Claro. Y dejan de lado esa autoagresión. Y claro, el problema es que además se va haciendo algo más crónico y el daño va siendo cada vez más grande, ¿no? Y llega un momento en que estas personas que fuman de pronto no se dan ni siquiera cuenta de en qué momento tomaron el cigarro y ya lo traen prendido y en la mano. Dicen, oye, pues yo estaba, no sé, a lo mejor estaba en la computadora llenando un reporte y de repente ya traigo el cigarro. ¿En qué momento? O sea, ya empiezan a hacer autoagresiones, digamos, de manera inconsciente, no deliberadamente intencionadas hacia dañarse, pero finalmente están generándose un daño, ¿no? Claro. Y en este lado, bueno, evidentemente tenemos todas las sustancias de abuso, o sea, las drogas, el alcohol, el cigarro, pero también otro tipo de situaciones, ¿no? Conductas de riesgo, por ejemplo, el manejar a alta velocidad o como platicábamos el programa pasado, es ser muy violentos o muy agresivos en el volante. También, sí. También al final son conductas autodestructivas porque me están poniendo en una posición de riesgo y también eso pues sí también daña. Fíjate que claro, me llamó mucho la atención, algo que también se me hizo muy interesante, es que Robert Feldman es un psicólogo y profesor de renombre en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y él comenta que las mentiras están fuertemente ligadas también a la autoestima. Fíjate, eso a mí me llamó mucho la atención, Adri. Las mentiras están ligadas a la autoestima. Cuando la persona siente también que su autoestima está en peligro, inventa y miente para sentirse en un nivel superior. O sea, como hay cosas pues dices, bueno, ¿esto cómo me va a autodestruir? O porque tiene que ver con mi autoestima, porque todo lo que acabas de mencionar también tiene que ver con esa autoestima. Por supuesto. Si mi autoestima está sana, pues no voy a querer hacerme daño. Pero si no estoy bien en mi autoestima, pues no me estoy queriendo lo suficiente, entonces, pues ahora sí, que ingiero, como, fumo, etcétera, todo lo que me puede estar causando daño, hago incluso cosas que me causan daño. Esto me llamó la atención, decía que
llevó a cabo este estudio y que indican que una cantidad del 60% de las personas miente al menos una vez en una charla de aproximadamente en 10 minutos. Y revela también que decir una mentira cuesta un 30% más que decir la verdad y pues toma mucho más tiempo. Entonces, hay gente que para disfrazar su vida también, pues se autodestruye, porque luego también esto todo el mundo lo descubre, es lo malo. O sea, luego ya cuando se dan cuenta mucha gente que eso que dijo la persona es mentira, pues te estás autodestruyendo peor, ¿no? Ahora sí que la gente descubre que no eres quien tú eres, quien decías más bien. Por supuesto, y además te metes en una serie de situaciones en las que tu calidad de vida, tus relaciones sociales, tus relaciones familiares, laborales, se vienen abajo por tanta mentira, ¿no? Fíjate que les voy a contar referente a esto un caso de una persona que tenía, digamos, un miedo o un rechazo a meterse a discutir, a enfrentar sus problemas, y que entonces mentía. Y parecían mentiras bien intencionadas. A lo mejor incluso alguno en algún momento lo ha hecho, ¿no? Imagínate que esta persona, su pareja, le decía, oye, es que pues todos nuestros amigos van a ir a cenar a un restaurante X de la localidad, pero de precios costosos. Y a él pues no le estaba yendo muy bien, pero pues no se atrevía a decirle. Entonces, bueno, vamos, ¿y cómo te está yendo? No, bien, todo bien, todo bien. Y entonces me quedo más tiempo fuera de casa simulando que estoy trabajando cuando en realidad no está entrando una fuente de ingreso, pero pues no me atrevo porque va a haber una discusión y yo me voy a sentir mal, ¿no? Ahorita que hablábamos de la autoestima. Regresamos, si gustas, con eso ahondamos un poco más, porque eso yo creo que hay gente, como ahorita lo decías, claro que lo han vivido, y lo que hace es se dañan ellos mismos, pero dañan también a veces, pues la confianza de los demás y de su pareja también en este caso. Teléfono en cabina 8000-2300. Regresamos después de esta pausa, no te vayas. Teléfono en cabina 8000-2300. ¿Cómo es que estos actos de los que estamos hablando, estos hábitos que de repente pues a veces lo hacen hasta de forma inconsciente, te están autodestruyendo? ¿Cómo hacerte consciente y evitar caer en ellos? Hablábamos como de las mentiras, nos quedamos con este tema de las mentiras, Adri, estamos hablando con la doctora Adriana Pérez Valencia, y nos comenta pues casos, ¿no?, que se saben y que por empezar a mentir, por quedar bien socialmente, ahorita hablabas a este punto del ir a restaurantes caros, por ejemplo, pero es que no le puedo decir a mis amigos o a mis conocidos que no me está yendo bien, ¿no? Y entonces hablábamos de esta persona que estaba más tiempo fuera de casa, fingiendo que en el trabajo las cosas iban muy bien y en realidad no había una entrada de dinero adecuada, ¿no? Y no le decía ni a su pareja, ni a su familia, ni a sus amigos. Y entonces dices, ok, bueno, él no quiere problemas, y sin embargo, este tipo de situaciones y de mentiras son autodestructivas porque, pues, te puedes meter en situaciones de más riesgo. Sí. Cuando te cachan en una mentira, la confianza con tu pareja se va a ir para abajo. Pero además las posibilidades de que alguien te ayude, o sea, ¿qué tal que a lo mejor alguno de tus familiares o de tus amigos tiene oportunidades de trabajo para ti, pero como tú no te atreves a decirlo, pues simplemente pierdes esa oportunidad y estás entonces autodestruyendo ese futuro potencial por tratar de salvaguardar a lo mejor esa integridad que tienes, pero en realidad, apariencia, ¿no? Sí, pero en realidad te estás lastimando. O sea, según tú estás tratando de mantenerte bien, pero te estás lastimando más, ¿no? Y así hay muchas situaciones. También ha habido o he conocido personas que les pasa lo mismo, pero en la escuela. Empiezan a reprobar y pues no se atreven a decirle a los papás. Y es más fácil, según inscribirse, y claro que se quedan con la lana, y luego todas las mañanas se arreglan y se van a la escuela. Y no van a la escuela, ¿verdad? Van, quién sabe a dónde, a perder el tiempo. Algunos se van a ver una película, algunos se van a un parque, en fin, diferentes situaciones, pero siguen en esta cadenita, y después cuando tienen esa solución, no solución, sino que más bien es evidenciado lo que está sucediendo, pues vienen mayores problemas todavía que los que hubieran habido si
hubieras enfrentado el problema desde el inicio, claro. Si es que a veces ese no vencer el miedo a afrontar un problema, una situación en la que pues ya sea que hayas cometido un error o simplemente pues las circunstancias sucedieron así, o sea, afrontar las consecuencias de tus decisiones o de tus actos. Hay mucha gente a la que le teme a esto, pero pues definitivamente siempre va a ser mejor que el estar ocultándolo, ¿no? Claro, y hay una cosa que es importante. Estas conductas autodestructivas, sí, son autodestructivas, te lastiman, pero también estás lastimando a la gente que te rodea. O sea, sí te estás llevando de encuentro a tu familia, a tus amigos, a esa gente que tiene confianza en ti, que te apoya, que te quiere. Y entonces sí es importante que hagas como una pausa y te des cuenta de hasta dónde realmente te va a ayudar, ¿no? Platicábamos fuera del aire de gente que tiene un problema con el juego. Ya hemos hablado de ludopatía. El juego también, sí. Que es un problema cada vez más común, al menos en nuestra ciudad, pero en muchas partes del mundo. Pero aquí ya ven que los casinos están a la orden del día. Y esta situación de ya perdí dinero y pensar en déjame consigo más para volver a jugar, para recuperar lo que tengo. Y eso es una conducta autodestructiva. Ellos no están siendo conscientes, lo hacen de manera inconsciente, según ellos no se están dañando. En ese momento ellos están pensando que van a remediar el daño. Pero entonces dicen, bueno, yo tenía destinado un presupuesto para jugar, ya lo perdí todo. Entonces, pues ya entrados en gastos, voy a agarrar el presupuesto de la despensa también, ¿no? Sí. Y ya una vez que lo gastas, dices, chin, pues ahora necesito pedir dinero. Y alguien te presta y en lugar de ir a comprar leche, huevos y frijoles, dices, no, déjame lo juego porque ahora sí lo voy a recuperar. Y entonces ya voy a compensar todo esto, ¿no? Y empiezan a pedir prestado y luego intereses y terminan perdiendo casa, las relaciones familiares, todo. Pierden todo y al final es una conducta autodestructiva, ¿no? Muchos de estos ejemplos tienen sustratos de problemas emocionales de fondo, pero que no es que sean un justificante, sino que de alguna manera sí predisponen un poco a caer en conductas autodestructivas, pero por eso es importante el ir haciendo conscientes estas situaciones que hacemos de manera inconsciente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo que yo creo que prácticamente todos en algún momento han hecho. Morderse las uñas cuando están estresados. En algún momento todo el mundo se ha mordido las uñas. Eso finalmente es una conducta autodestructiva, menor si tú quieres, pero puede llegar a ser muy grave. O sea, realmente las infecciones que pueden haber alrededor de la uña, la destrucción del lecho ungueal, hay situaciones que pueden ser importantes y sin embargo no lo estás haciendo consciente. O sea, tú no agarras el dedo y dices, me quiero lastimar. En ese momento ni siquiera lo piensas y mientras más estresado, más te empiezas a morder y arrancar primero que si las uñas y luego que si los pellejitos y la cutícula y luego ya vas a la mitad del dedo y se siguen arrancando. Están lesionando, claro. Hay gente que yo he visto que sí, que es como dice, se lesiona todas las manos. Sí. Y vaya, ellos no están tratando de lastimarse o no están disfrutando el dolor. Y sin embargo, se están lastimando. No hacen consciente cuál es la necesidad inicial, que a lo mejor dicen, oye, es que tengo un mal manejo del estrés, no sé cómo liberarme de estas emociones, de esta ansiedad, y he acostumbrado a mi cuerpo a lidiar con él de esta manera, y esta manera no me hace bien, ¿no? ¿Qué recomiendas, Adri? Vamos igual a empezar a hablar de las recomendaciones una vez que te haces consciente. Porque yo creo que ahorita pusimos muchísimos ejemplos, desde, como decías, decir mentiras, el fumar, obviamente el caer en alcoholismo, de cualquier adicción, que pues hay que abrir los ojos y decir, oye, pues sí la tienes, hay que aceptar, ¿no? Pero una vez que la gente se hace consciente... Ese es el primer paso. El primer paso es precisamente hacerte consciente, es ver qué es lo que estás haciendo. Ya una vez que te das cuenta de cómo te estás lastimando, entonces hay que poner un alto y decir, bueno, ¿cuál era mi objetivo en realidad? ¿Qué era lo que yo estaba buscando y cómo es que esto me está compensando? Este proceso no siempre es tan sencillo de realizar como de manera introspectiva tú solo. Y para esto es que es muy útil el acudir a un profesional, a un entorno psicoterapéutico donde realmente puedes ir dándote cuenta de cuáles son los motivos ocultos detrás de este tipo de conductas. Y ya una vez que se descubre qué es lo que hay detrás,
entonces ya puedes manejar ese problema inicial y darle la vuelta, ¿no? Que es, por ejemplo, a lo que iba con la parte de morderte las uñas. O sea, tú no sabes ni por qué lo haces. Ya es, la gente dirá una manía o una costumbre o un mal hábito, o como le quieran llamar, pero normalmente va derivado de una situación de ansiedad. Y una vez que ya determinas qué situaciones están generando ansiedad, si hay o no un trastorno, si requiere o no medicamento específico para ese trastorno, o si son situaciones de la vida diaria con las que no sabe lidiar, ir desarrollando herramientas y estrategias diferentes para aprender a lidiar con esta ansiedad y poder entonces llenar esa necesidad básica de liberar la emoción o el sentimiento, y entonces ya no tienes que caer en el comportamiento de morderte las uñas. Ya una vez que lo identificas, dices, bueno, voy viendo que mi nivel de estrés va subiendo conforme se acerca el día de pago. Sí, también. Y que no tengo el dinero suficiente, bueno, entonces, ¿qué tengo que ir haciendo, no? A lo mejor dices, no, es que sí tengo el dinero suficiente, pero simplemente soy medio decidioso y nunca voy a pagar los recibos a tiempo. Y entonces se llega la hora y ando corriendo de un lado para otro y a veces no llego, que también es un comportamiento autodestructivo. Y entonces ahí dirías, bueno, pues tienes que ir haciendo las cosas con tiempo, tienes que organizarte, si ya ves que tu problema tiene que ver con organización, con atención, y empezar entonces a cambiar ese tipo de conductas de base, ¿no? Sí, porque sí, como dices, simplemente hay gente que se acostumbra a pagar con intereses las tarjetas de crédito, los gastos. Ahorita que hablabas de eso, como hasta para pagar teléfono y ciertas cuentas te dice, si pagas ciertos días antes, tu recibo sale más barato. Claro. Y a veces, bueno, a ver, algunos que en eso yo digo, siempre me tengo que organizar y poner una alarma, ¿no? El decir, para poder ir, y si se te descuentan 50 pesos, 60 pesos, y puedes pasar a cualquier lugar a pagarlo porque tienes que andar esperando la fecha límite. Pero el simplemente, como dices, tener esa capacidad de ordenarnos, de organizarnos, te libera de muchísimo estrés y aparte estás ayudándote a ti mismo en lugar de autodestruyéndote, que es algo en lo que podemos caer muy continuamente y de una manera inconsciente, simplemente sin darnos cuenta. Pues vamos a hacer una pausa. Teléfono en cabina 80002300. Seguimos compartiendo este tema con la doctora Adriana Pérez Valencia, el cómo evitar la autodestrucción. Primero, hacernos conscientes de este tema de cuándo te estás autodestruyendo sin darte cuenta. Regresamos después de esta pausa. Teléfono en cabina 80002300. Seguimos platicando con la doctora Adriana Pérez Valencia sobre este tema, el cómo evitar caer en conductas o hábitos autodestructivos. Y hablábamos de ser conscientes, de pedir ayuda en dado caso, y ahorita nos vas a compartir algunos otros puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro. Decíamos entonces que para poder trabajar contra algo, pues necesitas conocerlo. Entonces, de ahí era el hacerte consciente. No es tanto el cómo evito caer en una conducta autodestructiva que es inconsciente, pues precisamente ya caíste porque no te diste cuenta, ¿no? Sí. Pero al analizarlo en retrospectiva, al darte cuenta cuando lo estás haciendo y decir, oye, esto me trajo un problema, entonces decir, ok, esto no es algo que yo quiera para mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y en medio de eso es precisamente vivirlo y sufrir, digamos, las consecuencias, ¿no? Dices, oye, estoy haciendo una conducta autodestructiva, la que tú quieras. Hablábamos de el manejo irresponsable. No, pues ya choqué y ya me fracturé una pierna en el choque. Y estás sufriendo las consecuencias de esa conducta autodestructiva que tuviste. Entonces, lo primero es, pues, vívete esa realidad, esa consecuencia que tuviste. Tampoco se trata de ser masoquistas y decir, sí, pero aceptarla. Pero aceptar y decir, bueno, pues sí estoy yo dándome cuenta que esto que hice no me está ayudando y no es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces, una vez que te das cuenta de eso, puedes seguir hacia adelante y entonces ya decir, bueno, ¿cuál es el problema de fondo que me está llevando a esta situación, a este tipo de conductas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la baja autoestima, también, que muchas veces es eso que viene de fondo. No siempre, pero en muchas ocasiones sí es un componente importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la comida,
que también es una conducta autodestructiva para muchas personas. Hay unos que comen de más y hay otros que comen de menos. Y las dos son igualmente destructivas, También, ¿no? sí. Tanto la obesidad como los que caen en trastornos de anorexia y de bulimia, y que son situaciones potencialmente mortales, ¿no? Y que muchas veces vienen derivadas de esa situación de una autoestima baja, ¿no? Tú empiezas una dieta y pues tienes ganas de bajar, pero en algún momento tienes un pequeño desliz. Sí, claro. Sí pasa mucho. Y entonces... No pequeños, a veces ni siquiera son muy pequeños. No, el problema es que después de ese desliz, muchas veces dices, ya la regué, ya de nada sirve, ya para qué, mejor déjame entonces, me como todo el pastel. Exacto. O sea, nada más lo probé, pero ya Como- mejor me lo como todo. Sí, que dices ya que al cabo ya almorcé esto, ahora la comida también, Sí, claro. la cena también, en lugar de decir, pues bueno, me mido en lo demás y ya, pero es una autodestrucción total, o sea, ahora Claro, sí que ya es o sea, todo el día. es el lunes y llevaron taquitos a la oficina. Dijiste, chin, ya comí taquitos. No, pues ya toda la semana ya voy a comer. Pues total, ¿qué más da? ¿No? Hubo pastel porque era cumpleaños, entonces ya dije, no, ya, hasta la otra semana. Exacto, entonces ese tipo de situaciones dices, no, espérate, tienes que irte a la raíz del problema. Ok, tuviste un pequeño desliz, analiza qué fue lo que sucedió y no tires todo por la borda. Di, ok, ¿qué sí puedo cambiar de esto? Me encanta el pequeño desliz porque nunca son pequeños. Son mega deslices, pero bueno, me gusta el término. Pequeño desliz. Y luego, entonces. Y luego vamos a encontrar entonces una pequeña cosa que cambiar, porque todo tiene que ser paso a paso, siempre. Hay mucha gente, o todos en algún momento somos medio desesperadones y quisiéramos una fórmula mágica. Sí. Hay gente que es más desesperada que otra y se aboraza con los cambios y entonces es cuando ya no funciona, ¿no? Si, por ejemplo, estás hablando de la dieta y que quieres tener un estilo de vida más sano, entonces sí, oye, ¿sabes qué? Pues no seas tan estricto desde el inicio y empieza por hacer pequeños cambios. Inicia a lo mejor por cambiar el refresco entre comidas, por traer tu botecito con agua y conforme vas acostumbrándote, pues entonces ya vas cambiando también el de mediodía y Claro. poco a poco vas haciendo cambios para que puedan ser duraderos. El problema con hacer cambios rápidos es que son llamaradas de petate. Sí. O sea, se extinguen. Extremos, ¿verdad? Sí, porque no te acostumbras, porque no puedes ir realmente trabajando en ellos. Es mientras dura la motivación y luego pasa ese pequeño desliz y ya, se acabó. Tus buenos deseos dices, no, pues no sirvieron, no pude, ni para qué lo sigo intentando. Claro. Entonces es muy importante que sea poco a poco y que te comprometas con ese cambio. Si dices, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a hacer ejercicio, porque yo sé que el no hacer ejercicio es algo que poco a poco me va lastimando, que mis músculos dejan de tener el mismo tono y fortaleza y que no van a protegerme en caso de una caída y que más adelante mi sistema cardiovascular no va a poder con el peso que yo tenga y conforme se me agreguen enfermedades voy a ir sufriendo. Claro. Entonces, y dices, ay, es que a lo mejor tengo 17, 25, 35 años y todavía no me pesa tanto el no hacer ejercicio, pero si quiero verte a los 50, a los 60, Exacto. no, entonces dices, ok, sé que esto es algo que me estoy dañando. Y aquí es una conducta autodestructiva el no hacerlo, Exacto. fíjate, no Como es de nada más el omisión, hacer. como de omisión. Exacto. Exactamente, eso también puede ser. Entonces ahí dices, bueno, me voy a comprometer y voy todos los días a hacer ejercicio. Voy a empezar con 5 minutos. Ay, 5 minutos, ¿de qué sirve? No, es que vamos a escoger algo pequeño y vamos a comprometernos de verdad con algo que no nos demos chance de escapar y que si de repente sucede ese pequeño desliz, decir, no, pero estoy Bueno, tan comprometido que al día siguiente lo retomo y sigo. Claro. Y entonces digo, van a ser 5 minutos y cada semana voy a ir subiendo 3 minutos. Adri, a mí se me hace también, ahorita que hablas de la salud, bueno, en este caso del ejercicio, por otro lado también mencionar el aspecto de la prevención en las enfermedades. Hay gente Uy, que sí. jamás se hace un check-up médico, hay personas que pues ya están en edad de irse a hacer una mamografía, hombres también a prevenir algún cáncer, por ejemplo, de próstata y hacerse algún chequeo también. Pues no, hay personas que, como dices, son una de esos pecados de omisión o autodestrucción de omisión, que de repente te llega la sorpresa de que tienes alguna situación de salud que te está afectando, pero que pudiste haber prevenido si te hubieras enterado a tiempo. Por supuesto, y es importantísimo lo que estás diciendo, chicas, mujeres, señoras, señoritas.
el Papá Nicolau. También, Es todo. una situación que a lo mejor dicen, pues no es de lo más cómodo, no es lo más divertido del mundo, tampoco es lo peor. Sí, Y también si la tú gente hace mucho pancho y no pasa gran cosa. Ya vas y ya sales y ya. Y entonces ahí detectan si hay algún cambio pequeño que dices, todavía no es nada. Pero ese cambio, si yo no lo toco a tiempo y lo dejo pasar 4 o 5 años, eventualmente se va a hacer cáncer. Claro. Y por eso es que México tiene una incidencia tan alta de cáncer de cervicouterino. Entonces, si las mujeres fuéramos como debe ser, cada año hacerse esa revisión, y si encuentran algo ligeramente anormal, te dicen, bueno, 6 meses para estar al pendiente, si se quitó, perfecto. Entonces ya seguimos otra vez cada año, o ¿sabes qué? No, ahí sigue, déjame mejor voy y hago algún tratamiento muy, muy sencillo que va a ser de consultorio y que te va a prevenir situaciones tan graves como el cáncer que te pueden llevar a la muerte. Y aparte que ya no es, digo, los que tienen servicio o seguro social, pues bueno, ahí pueden asistir, pero también si hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a algún lugar privado, ya hay tanta accesibilidad, Adri, o sea, yo me sorprendo porque hay muchos laboratorios, hay lugares a donde puedes ir y son estudios que están bastante accesibles, o sea, antes se pensaba de que no, es que cuesta carísimo, ya hay muchos lugares donde los estudios son muy accesibles y que no hay pretexto, y eso te lo puedes gastar a lo mejor en ir a cenar, o en gastarte una blusa, en una blusa, o en algo que dices, bueno, Sí, en una ida al cine te lo gastas. exacto, que dices, puedes ahora sí que dejar eso para en una ocasión decir, bueno, este fin de semana no hay esto, pero prevenir el aspecto de enfermedades y cuidar nuestra salud, que también es algo que te estás autodestruyendo cuando vas dejándolo pasar. Claro, otra situación importante en esta parte de la salud son las vacunas. ¿Cuántas veces no dices, ay, es que me duele y al cabo ahorita ni estoy enfermo, ¿para qué voy y me vacuno? Sí. No, estamos, por ejemplo, con los brotes de influenza y que cada vez son más pesados y que vienen mutaciones y que hay tanta muerte y que podrías evitarlo si te aplicas la vacuna. Pero dices, no, mejor no voy. Incluso hay gente que dice, me la van a poner gratis en el trabajo tal día. Mejor no voy ese día. Es que no quiero que me la pongan porque me va a doler. Sí, sí es cierto. Y por un miedo que luego después, o sea, lo que realmente da miedo es, bueno, el cómo vas a afrontar esa enfermedad. O sea, puedes prevenir el estar cayendo en algo que va a ser más grave o que realmente va a ser grave, ¿no? Claro, entonces el tú haber faltado o haberte escondido de la fila o no levantar la mano es una conducta autodestructiva, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que decíamos? Ve primero qué es lo que te está llevando, ¿no? Pues es el miedo, ¿no? Pues es lo que te esté llevando a tener esa conducta es lo que tenemos que enfocar. Y una vez que te das cuenta, empezar a tratarlo, ¿no? Y entonces hablábamos de este compromiso que tienes que hacer, ¿no? Decir, bueno, es que a mí me dan miedo las agujas, pero las vacunas son importantes. La próxima vez, pues aunque me dé mucho miedo, le voy a decir a mi compañera que esté conmigo y que me agarre la mano. Sí, en el proceso. Y dices, ay, pues me da miedito, pero lo voy a enfrentar, ¿no? Y si de plano dices, es que no puedo con las agujas porque para mí es una fobia, bueno, voy y tomo terapia y busco ayuda porque ya una fobia es un trastorno mental que requiere de tratamiento. ¿Por qué? Porque te está complicando la vida, ¿no? Sí, ahorita que, bueno, otra cosa que no mencioné, la dentadura también, cuidarla, ahorita que es el miedo al dentista, de los miedos. Uy, cuánta gente le tiene mucho miedo al dentista y es lo mismo. Luego, yo he sabido ya 2 casos de personas muy cercanas que incluso iban regularmente, me refiero a mínimo año y medio, y ya con 2 endodoncias. Y tú dices, ¿pero cómo? Y personas de 30 y tantos años que dices, ¿cómo una endodoncia a tus 30 y tantos años? Pues, ¿qué pasó, no? Pues el no estar previniendo o no ir a un chequeo constante también de tus dientes, que es lo que nos lleva también a que luego se causen otras enfermedades. Pues ya nos vamos, Adri. Bueno, déjame entonces rápidamente seguir rápido con los pasos para que tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Una vez que se comprometen, entonces empiezas a hacerlo y tienes que empezar a creer que puedes lograrlo, ¿no? Y si de repente tienes ese pequeño desliz, utilizarlo para aprender, decir qué fue lo que hizo que yo cayera y voy a tener más cuidado la próxima vez. Si ya sé que va a ser el cumpleaños, pues entonces mejor me voy comida para que no se me antoje. Prevenir, ¿no? Una vez que ya vas en este camino, no empieces a sabotearte diciendo, no, es que no vas a poder, o vas muy bien, pero seguramente no vas a encontrar. Si necesitas apoyo, búscalo. Y vas a salir adelante, ¿no? Perfecto. Danos tus datos, por favor, tu teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí. Les dejo el teléfono 818-097-0317, repito, 818-097-0317 y correo electrónico DRA
adriana.perezvalencia@gmail.com. Muchas gracias, doctora Adriana Pérez Valencia, por haber estado aquí en Vivir con Pasión. Gracias a ti que nos acompañaste. Te espero el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Excelente fin de semana.